Número uno, a ver si me recuerdo de todo. Si argumentamos en este caso, la muerte de Cristo no significó nada, simplemente vino acá, estaríamos también echando por tierra el Antiguo Testamento, de manera que una vez más es inválido, básicamente, siquiera pretender seguir al Señor. Pero como en este caso, el punto de vista suyo es más como un Buda, que era lo que usted estaba argumentando, bueno, pues ya ahí no importa si consideramos que es celestial o que humano. es humano, ya eso prácticamente no importa. Porque para nosotros ciertamente la muerte de Cristo tiene un significado. Isaías 53 es quien lo describe básicamente, que su misión principal, aparte de predicar el Evangelio, era morir por el pecado de cada uno de nosotros para una redención. Entonces, yo no puedo creer en un Cristo que él mismo dice que se le hace necesario morir por nosotros y que sea cotorrato al final lo que es un charlatán. De manera que, ¿para qué me sirve creer en un Buda que es un charlatán? O en un Cristo que es un charlatán. Eso mirándolo desde el punto de vista de que si Jesucristo miente él mismo, ¿para qué yo seguir a un Cristo que anda mintiendo? Pero, como si nosotros consideramos que sí, ciertamente Jesús es el Hijo de Dios y es Dios, su muerte sí representa y tiene un significado. El segundo punto a debatir, Mateo 24, aunque ciertamente cuando uno termina de leer Mateo 24, Jesús dice que no pasará a esta generación hasta que todo esto acontezca. Ciertamente la interpretación tiene algo que ver. Y es que la pregunta de los discípulos no fue ni siquiera acerca de cuándo sería la segunda venida. La primera o la pregunta inicial de los discípulos fue ¿cuándo acontecerán todas estas cosas acerca de la destrucción del templo de Jerusalén? Y efectivamente pasó dentro de esa generación. El templo de Jerusalén fue el que fue destruido, que por ahí es que empieza Jesús a hablar todas esas cosas. Aunque agrega acontecimientos que no son, por así decirlo, apocalípticos o que uno lo toma para la segunda venida de Cristo, la pregunta inicial de los discípulos fue acerca de cuándo acontecerá la destrucción del templo que Jesús le está diciendo. Entonces, el otro punto... Mateo 10:23. Mateo 10:23 me trae a curiosidad que usted, que es quien indica acerca de la corrección de la Biblia, en especial la Reina Valera, que ciertamente compartimos muchos puntos de vista por los errores que esta conlleva, aunque ya ha sido actualizada. La nueva versión del 2015, por ejemplo, elimina hasta la coma mánica. Pero Mateo 10:23... ¿Elimina qué? La coma... Juan 5:7. Hay una parte ahí de... Primera de Juan 5:7. Un verso, por así decirlo, que nada más está en la Reina Valera. Pero volviendo al tema de Mateo, me llama la atención que usted, que solicita respecto a la corrección de las escrituras, no haya tomado en cuenta que Mateo 10:23, a pesar de que dice de que de cierto les digo que todo, si lo puede leer nuevamente porque no lo tengo todo a mano, Que no pasará una generación cuando no pasará esta generación Hasta que no venga que no terminarán de recorrer todo Israel hasta que todo esto acontezca. No tome en cuenta dos cosas. Número uno, Jesús plantea su muerte. Le habla de la muerte de Jesús. Jesús le era necesario morir. Los envía a predicar. Y número dos a tomar en cuenta es precisamente la traducción. La palabra utilizada en este caso para Mateo 10:23, que obviamente no me la sé porque está en griego, pero es fácil de buscar por internet. La palabra que utiliza en el griego tiene varios significados, tanto ir como venir. Entonces, en estos significados que tiene esta palabra, que son varios, se ha argumentado, no solo yo ahora, obviamente no fui el descubridor de esto, sino que muchos catedráticos, muchos biblistas, muchos cristianos argumentan del por qué aún o por qué no ha sido cambiada esta traducción, porque ciertamente no tiene lógica de que Jesús haya hablado acerca de que vendría. No tiene lógica de que Jesús hablara de su venida cuando la palabra también habla acerca de su ida. O sea, si es ir como venir, fácilmente la traducción debiese haber dicho de que no terminaréis de recorrer toda Jerusalén antes de que yo me vaya. Y eso sí pasó, que Jesús, ellos o los discípulos no recorrían todo Israel antes de que Jesús muriera. Ellos recorrían todo Israel después de que Jesús murió. Entonces, cuando buscamos en internet, por ejemplo, nos damos cuenta acerca del clamor que hay respecto a ese versículo, puesto que lo correcto en la traducción debió haber sido: no terminaréis de recorrer toda Jerusalén antes de que yo me vaya, refiriéndose a su muerte. Entonces, eso
es parte de su solicitud respecto a las traducciones, de que muchas de ellas tienen muchos errores. Es un error clamado actualmente por muchas sociedades, muchos biblistas, muchos cristianos actualmente, respecto a ese versículo. Por lo que argumentar de que Jesús esperaba su venida, cuando él mismo también, el mismo Mateo al final dice que nadie sabe cuándo será la venida del Hijo del Hombre, ni siquiera los ángeles, que él espera entonces que su venida va a ser mientras él está vivo. O por lo menos... Bueno, que no se contradicen una cosa con la otra. Porque tú se contradice porque una cosa... Yo vengo como dentro de un mes, pero el día y la hora nadie lo sabe. O sea, las dos frases pueden convivir. Lo que no se contradice, o más bien lo que se contradice es que Jesús diga, o la palabra utilizada en la traducción, porque una cosa es lo que Jesús estaba hablando para ese entonces, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero ciertamente Jesús no estaba hablando en griego. Una cosa es las palabras que Jesús está hablando, para ese entonces arameo estaba utilizando. Otra cosa es lo que el escritor utiliza y el tiempo después que le tomó para escribir eso, que fueron 30 años después. Lo que tú dices que eso es básicamente una confusión de idioma. No para mí, es que de un idioma a otro algo se pierde siempre. Y más en una palabra que puede significar tanto ir como venir. ¿Pero en qué parte dice ir o venir en el texto? Bueno, lo que argumenta Leury es que la palabra que se utilizó de que antes de que yo venga, esa palabra en griego, dice Leury, yo no lo sé, ni lo he contratado, nunca había escuchado eso, que esa palabra significa tanto ir como venir. Pero eso es fácil de buscar. Que él asume que entonces en ese caso está hablando de irse y no de venir. Porque es como te digo, todo, obviamente, no estuvimos ninguno en esa época. O sea, pero, ok. Yo te digo, cuando existe esa posibilidad, porque al final todos son posibilidades, no hay nada que no sea una posibilidad. Cuando existe esa posibilidad, yo como cristiano, obviamente, que considero a Jesús divino, mi concepción no puede ser de que Jesús pensaba que el final de los tiempos iba a ser dentro de su época. Porque Jesús, primero, no argumenta eso. Y número dos, si Jesús mismo pensaba que era su época, era un charlatán. Bueno, realmente, o sea, yo te puedo dar el beneficio de la duda con Mateo 10:23, pero en el 24, o sea, es que es muy claro Mateo 24. Si tú quieres lo podemos leer. Es que da una descripción del fin de los tiempos muy específica. Incluso habla de que muy detallada, las estrellas caerán, las estrellas caerán del cielo, que tal, o sea, muy detallado. Y al final termina diciendo llegará en las nubes, que yo la venida. Y da una descripción que si era claro. Ahí estamos mezclando varios capítulos de la Biblia y varios libros. No, en el mismo 24 que estoy hablando. Pero en el Mateo 24. En Mateo habla una descripción de la venida. Sí, claro. Lo podemos buscar. Esto no es todo. Esta es solo una porción de un capítulo completo. Así que si te gustó este contenido, accede a la descripción para que encuentres el enlace y puedas ver el podcast completo de donde fue extraído este clip, para que no te quedes sin los verdaderos códigos.